Bueno, muchas gracias, presidente. Muy buenos días nuevamente a todas y todos. A la administración, muchas gracias por hacernos estar aquí con nosotros para este debate tan importante frente a los temas de seguridad que venimos viendo y frente precisamente al maltrato, a las condiciones de violencia, que precisamente se derivan de este tipo de situaciones que parte de la salud, y precisamente son esas alteraciones que hacen que la salud sea considerada en un momento como el rompimiento o la mutación frente a los comportamientos sociales, y que en ese quiebre precisamente se presenten como un riesgo para la salud, un riesgo para la seguridad y por supuesto para la integridad, como lo hemos venido observando y haciendo seguimiento a manera de ejemplo, las mujeres que son atacadas con ácido. El día de hoy con mi compañero el doctor Jairo Cardoso hacemos este debate de control político de enfermedades mentales frente a la seguridad en Bogotá, que responde a la proposición 577 de 2012. No sé, me confirma por favor de cabina si el videobin sí lo vamos a poder, es que me decían, me disculpan ustedes, no se va a poder utilizar. Parece que tenemos una falla, doctor Juan Carlos, tengo mi presentación lista, al igual que la del doctor Jairo Cardoso, pero parece que tenemos, si ese equipo nos corresponde actualizarlos. Bueno, yo continúo para hacer buen uso del tiempo y les agradecería por favor, Hildebrando, hacer el seguimiento en la intervención para que, si es posible, y lamento mucho que no tengamos, que hay imágenes que resultan hasta fuertes las que traigo el día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir entonces en este debate de control político. La contextualización de mi intervención radica en el estado de salud mental en Bogotá, acciones implementadas por la administración distrital frente a estas enfermedades mentales, cómo se ve afectada la seguridad y unas conclusiones de mi intervención, y seguidamente lo haría el doctor Jairo Cardoso. Y quiero entonces, para dar inicio, presidente, hacer una reflexión del estado de salud mental de los bogotanos, y sin duda este es un asunto de interés público, debido al profundo impacto que genera para la sociedad, puesto que no solamente afecta a la persona, sino que afecta y lo padece todo su entorno familiar la enfermedad. Y en esto tiene unos efectos significativos para el desarrollo socioeconómico de nuestro país, al verse sumergido en un conflicto armado, desplazamientos forzosos, el desempleo, las necesidades básicas insatisfechas, la pobreza, la carencia de una vivienda digna y los innumerables casos de violencia intrafamiliar que se ven reflejados desde los colegios a través del bullying, por ejemplo, que también ha sido tema de debate, que es un tema que también empieza a reflejarse en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, quienes mentalmente, hablando con los psicólogos, psiquiatras, cuando tienen esta clase, doctora Clarita, que lo hemos revisado, los niños que tienen esos impulsos con los animales, que son niños y empiezan a quitarle los bigotes, a pellizcarlos, a quitarles el pelo, esto es una manifestación que psicológica y psiquiátricamente tiene una incidencia, y haciendo el seguimiento de los niños y jóvenes que hacen uso del bullying, han tenido ya este tipo de manifestaciones con los animales. Entonces, esta deserción infantil y el maltrato también se ven afectadas precisamente por este tipo de enfermedades mentales, y por eso quería dar inicio con esta reflexión. ¿Qué dice la Corte Constitucional frente al trastorno mental? Y me permito dar lectura entonces a la sentencia 648 de 2001, en donde nos hace la siguiente definición. Ya sirvió muchas gracias, yo me espero. Ahí estamos, gracias, muy gentil. Ya tenemos ya la presentación. Y la Corte Constitucional nos ha dicho que el trastorno mental, me permito leer textualmente, es aquella alteración psicosomática que el sujeto sufre en el momento del hecho
de tan profunda intensidad, por tal modo convulsionador de sus esferas intelectivas, volutivas o afectivas, que le impiden darse cuenta de la ilicitud de su conducta o determinarse conforme a dicha comprensión. Puede tratarse de una anomalía biopsíquica ubicable dentro de la sintomatología clínica propia de una verdadera psicosis, de una grave forma de psicopatía o de una modalidad psiconeurítica, pero también es posible que una excepcional y honda, aunque pasajera conmoción emotiva, que obnubila la conciencia, o una también transitoria, pero igualmente profunda alteración del intelecto, de la volición generada por ingestión de bebidas embriagantes o sustancias narcóticas o estupefacientes causantes de un trastorno semejante. Situación que nos llama la atención y porque no es solamente ese rompimiento, ese quiebre mental, que por razones netamente de salud se nace, sino también por el consumo, por la ingesta de este tipo de sustancias, hace que una persona entre en este estado y puede llegar a cometer cualquier ilícito, como aquí bien lo decía, que le impide darse cuenta de la ilicitud de su conducta y determinarse conforme a dicha comprensión. Continúe, doctor Olga Victoria. Muchas gracias, presidente. Entonces continuamos con este debate de la salud mental frente a la seguridad en Bogotá. Y estaba dándole lectura entonces textual a lo que ha dicho la Corte Constitucional. Por lo tanto, por lo anterior, podemos concluir o interpretar que las personas que padecen trastornos mentales generalmente no tienen control de sus actos. Por lo tanto, sus decisiones y sus actuaciones se encuentran viciadas por su condición de salud. Y es importante resaltar entonces lo que dice la Corte Constitucional en otra sentencia, que es la 248 de 1999, y nos habla entonces del derecho a la salud. Y por eso entonces, en este contexto me atrevo a hacer la reflexión a la luz de la Constitución política. Y miremos entonces los derechos constitucionales que están comprometidos también en esta situación que lleva a un estado, por decirlo, de inconsciencia y a un estado de ilicitud. En los casos de peligro o afectación de la salud mental, estoy haciendo lectura de la sentencia de 1999, en los casos de peligro o afectación, la salud mental y psicológica de una persona, no solamente están comprometidos los derechos fundamentales que a aquella corresponden, sino a los de sus allegados más próximos, los de la familia como unidad y el núcleo esencial de la sociedad que merece especial protección, y los de la colectividad. Por eso daba yo inicio con la reflexión de cómo afecta la sociedad, a la familia, al núcleo, cuando una persona padece este tipo de enfermedades. Constitucionalmente la salud está protegida, no es únicamente la física, sino también la que comprende necesariamente todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico, mental y psicosomático de la persona. Quiere decir entonces que es importante considerar que la integridad personal se relaciona con el amparo físico y lo psicológico que integran la esencia de un ser. Van los dos. Aquí va unido, por supuesto, lo psicológico y lo físico de una persona, que hacen parte esencial de un ser humano, por lo cual todas y todos tenemos derecho a ser protegidos de esas agresiones, de las torturas, de los tratos crueles e inhumanos o degradantes, ataques y lesiones por las acciones de otros seres humanos. Es ahí en donde viene a tener relación. Son efectos colaterales los que se ven reflejados cuando vemos que mentalmente y psicológicamente no tenemos un tratamiento. Y es ahí cuando la sociedad empieza, no solamente en su círculo, sino también en la integridad y en su seguridad, tiene esos efectos colaterales. En ese orden de ideas,
recordemos que el derecho a la integridad personal se deriva directamente de la consideración y el respeto que merecemos los seres humanos en su esencia por la razón misma de su dignidad intrínseca, que resulta ofendida en alto grado por cualquier forma de maltrato, material o moral, como lo expresa la Corte Constitucional, de acuerdo con la Sala Quinta de la Revisión en la sentencia 200 del 17 de abril de 1997. Siguiente diapositiva, por favor, muchas gracias. Miremos el estado de la salud mental en Bogotá, teniendo en cuenta las respuestas a la proposición 577 que la bancada del movimiento político Mira ha traído para tema de discusión el día de hoy. Y de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud encontramos que en Bogotá los trastornos mentales que se presentan con mayor prevalencia son los siguientes. Trastornos de ansiedad en un 3.6%, trastornos de estado de ánimo en 1.9%, trastornos afectivos en 1.5%, trastornos por abusos de sustancias psicoactivas, particularmente la del alcohol, en 0.8%. Es cuando vemos también uno de los temas que hemos liderado desde este escenario del Congreso de la República, que son las personas que consumen alcohol y que revuelven alcohol con gasolina. Ya vemos claramente cómo se puede clasificar. Miremos entonces ahora en ese estado de salud mental, cómo, hablando de género, cómo afecta a las mujeres y cómo afecta a los hombres, porque tiene diferente incidencia, tiene diferente afectación, y es la siguiente. Entre las mujeres los trastornos más prevalentes son episodios depresivos, que se dan que aún con un estado de embarazo, después del alumbramiento vienen esos estados, de una manera tan sencilla como esa, doctor Jairo Jaramillo. Fobias específicas y ansiedades por las separaciones. Y entre los hombres, los trastornos más comunes son abuso del alcohol, fobias específicas y trastornos de conducta tales como agresividad, desadaptación, incumplimiento de las responsabilidades que tiene como cabeza de hogar, como jefe. Tienen ellos unas afectaciones diferentes a las de las mujeres. Y asimismo también quiero resaltar del texto radicado por la administración que en total tenemos para Bogotá la esquizofrenia. Y la esquizofrenia, de acuerdo con la definición, dice que se caracteriza por una mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo y principalmente el de la conciencia, de la realidad y de la desorganización neuropsíquica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas que llevan a una dificultad permanente de mantener conductas motivadas y dirigidas a metas y una significativa disfunción social. Y miremos que cuando inicié no solamente hablábamos de ese rompimiento mental, sino también otras situaciones que lo conllevan, que es el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol. Tema que es importante cuando estamos hablando de la seguridad. Miremos los casos en Bogotá. Esquizofrenia paranoide, 76.022 casos tenemos en Bogotá. Esquizofrenia residual, 23.892 casos. Trastornos de adaptación, 15.420 casos. Trastornos afectivos y bipolaridad, 14.882 casos. Y trastornos afectivos bipolar no especificado, 13.775 casos. Quiere decir que es preocupante y resulta, porque estos son estadísticas que tenemos de los años 2010 y 2011, en donde tenemos un gran número y potencial de personas
que pueden llegar a un estado de inconsciencia si no son tratados. Dentro de lo que hemos estudiado, doctor Jaramillo, usted que es médico, y los médicos que se encuentran, sabemos que los trastornos mentales y la salud mental no tiene cura, pero lo que sí tiene es tratamiento. Y una persona que tenga este tipo de enfermedades, esquizofrenias y trastornos, si la persona tiene una continuidad en un seguimiento médico, pues esta persona va a tener control de sus emociones, no va a llegar a ser un potencial agresor, sino que va a tener una vida normal y dentro de su entorno social también va a ser un componente positivo y no generarse, como lo vemos día a día, por falta de atención, por falta de seguimiento, por falta de recetas médicas verdaderamente que apunten precisamente a la estabilización de su salud, no a la cura. Pero esta clase de medicaciones y de seguimientos y de controles llevan precisamente a que la persona tenga una vida normal y que también en su entorno social y en su entorno familiar también le permita esa tranquilidad. Y digo preocupante porque de acuerdo con el estudio realizado por José Rafael Bernabeu de la Sociedad Española de Investigación en Perfiles Criminológicos, encontramos lo siguiente. Las personas que padecen dentro de las esquizofrenias que ustedes pueden ver y los números de incidencias que tenemos para Bogotá, hablemos de la paranoide, tiene unas ideas delirantes, tiene alucinaciones auditivas que se asocian con delirios de persecución, con perjuicios y con celos. Si miramos nosotros las mujeres que vienen siendo agredidas por celos, miremos cuántas personas con este tipo de incidencia, esquizofrenia paranoide, es la primera, 76.022 casos en Bogotá, de potenciales agresores por celos, de personas que tienen alucinaciones y que esto los lleva precisamente a un potencial de peligrosidad muy elevado, ya que su grado de agresividad y de hostilidad hacen que esos delirios precisamente sean frecuentes y con los que se relacionan directamente en el tema de la seguridad con lesiones, con homicidios y especialmente con su entorno cercano, con su familia, con sus hijos. Ese es el tipo de afectación que tenemos con la seguridad. De igual manera, es considerado el trastorno bipolar, que también lo encontremos allá, son 14.882 casos que tenemos, de acuerdo a las respuestas dadas por la Secretaría de Salud, que es un subtipo de trastorno esquizofrénico afectivo, incluido entre los trastornos de estado de ánimo, que produce en estas personas una alteración en el estado de ánimo en unas fases depresivas, de tristeza y otras que se convierten en maníacas. La fase que se considera más relacionada con la criminalidad es la fase maníaca. Por eso es que encontramos tantas personas que tienen este tipo de relación y este tipo de reacciones porque tienen este tipo de enfermedades. Su etiología puede ser de tipo orgánico con disfunciones cerebrales, con disfunciones químicas por asociación a algún trastorno de la personalidad. Algunos estudios concluyen que el 75% de estos sujetos en fase maníaca son violentos. 75%. El resultado de este tipo de enfermedad desarrolla que son personas violentas y que llegan a la lesión y llegan al homicidio. Es importante aclarar que el riesgo de comportamiento delictivo es algo mayor en personas con esquizofrenia. Yo quiero recordarles que cuando hablábamos de la esquizofrenia, estábamos diciendo que es una alteración, una mutación que no permite a la persona tener claridad ni lucidez. Y el número total de delitos cometidos por estos enfermos supone un porcentaje muy pequeño de un número total de delitos cometidos por personas sanas. Cuando estamos hablando de las cárceles resulta más fácil ser preventivos en el tema de la salud
hacer un seguimiento constante de esas personas que son enfermas, porque el no el seguimiento a este tipo de esquizofrenias, este tipo de trastornos, llevan y han llevado al país a tener, porque no se les ha llevado un control, porque no pueden responder socialmente, han llevado y han llegado a este tipo de delitos que los lleva precisamente a estar en las cárceles que tenemos hoy hacinadas, porque debemos aplicar una prevención para que la persona tenga una estabilidad social, una estabilidad en su salud y tenga comportamientos normales. Las personas que padecen esa esquizofrenia y no reciben tratamiento son las que pueden tener mayor riesgo de comportamiento violento. Ahí tenemos muchas respuestas en las que nos decimos los colombianos y los bogotanos qué está pasando con la seguridad, y fíjese que tiene que ver en este tipo de comportamientos con la salud directamente relacionada. Miremos ahora las acciones implementadas por la administración y hablemos directamente del sector salud, de la administración distrital, lo que dispone de dos componentes para realizar estas intervenciones y cuáles son. Se dispone de una línea de acciones complementarias desde la salud pública y de igual manera dispone de un componente asistencial en las atenciones de servicios. Dentro de las acciones implementadas por la administración, entonces en el sector, tenemos que cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida, que la sigla es SISBECOS. En esta línea de intervención con la que cuenta el distrito, la IPS nos informan, las IPS deben informar a los hospitales locales los casos de conductas suicidas y se maneja con un plan de acción conjunto para que la familia y el paciente tomen medidas frente a las conductas suicidas. Ahí tiene que haber un acompañamiento familiar, pero tiene que haber también el acompañamiento, por supuesto, medicado con un seguimiento en una EPS o una IPS. La intervención psicosocial en el núcleo familiar. Esta línea de intervención se aplica cuando el usuario requiere un acompañamiento adicional al realizado por SISBECOS y consiste en 3 intervenciones adicionales y ese adicional es en el domicilio del usuario. Recordemos que estamos hablando de tendencias suicidas que también por seguridad propia y la de su familia en esta intervención psicosocial en el núcleo familiar, pues debe hacerse la asistencia en el domicilio del usuario. Y también cuenta la administración con la línea 106 al alcance de niños y niñas, y este es un espacio que fomenta el buen trato hacia los niños y las niñas adolescentes y adultos a través del diálogo y con lo que se busca prevenir la violencia intrafamiliar y social. Quiere decir que las alarmas se deben prender cuando se recibe una llamada al 106. Y cuando esa clase de denuncias de niños, niñas, adolescentes y adultos de este tipo de violencias, porque ya sabemos en dónde es el primer escenario de una persona que tenga ese tipo de enfermedades. Es un núcleo familiar. Por lo tanto, ahí se deben prender las alarmas para hacer acompañamientos y llegar a evitar violencias, llegar a evitar maltratos, llegar a evitar homicidios y desfiguraciones, como viene pasando día a día en nuestro país y en la ciudad. Cuando hablamos del componente asistencial en las atenciones de servicios, se compone de lo siguiente de acuerdo con la prestación que hace la Secretaría. Una consulta de urgencia por un psiquiatra, una intervención en crisis, consulta de primera vez y de control o seguimiento de psiquiatras, psicologías y por otros profesionales de apoyo terapéutico y psicosocial. De igual manera se debe contar con una aplicación de prueba de apoyo de diagnóstico, se debe contar con una visita domiciliaria por trabajo social o psicológica, por una educación sobre enfermedades psiquiátricas y manejos de eventos en la salud mental, actividad de enlace o psiquiátrica en interconsulta, informe de condiciones clínicas y de atención
brindadas en requerimiento de entidades competentes, y también se cuenta en la administración con peritajes psicológicos o psiquiátricos. La Secretaría Distrital, es un punto que quiero resaltar, es lo relacionado con la financiación de los costos de las enfermedades mentales. Escúcheme un segundito, doctora Olga Victoria. Vamos a hacer registro de concejales que han ingresado al recinto. Señor secretario, sírvase registrar a los concejales. Con gusto, presidente de la Comisión de Gobierno, me permito registrar a la concejala María Clara Name Ramírez. Muy buenos días, señor secretario. María Clara Name Ramírez presente. Buenos días, concejal. De otras comisiones, me permito registrar a los concejales Marco Fidel Ramírez Antonio. Buenos días, señor secretario, señor presidente, buenos días, estimados colegas y funcionarios. Al iniciar nuestras labores de esta nueva semana, y en armonía con el preámbulo constitucional, invoco la protección de Dios sobre la ciudad y suplico su bendición y sabiduría sobre esta noble y digna corporación a la que orgullosamente pertenezco. Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, está presente. Buenos días, concejal Julio César Acosta Acosta. Presente. Han sido registrados, presidente. Doctora Olga Victoria, continúe con el uso de la palabra. Gracias, presidente, muy amable. Estábamos hablando en una nueva diapositiva, ustedes la pueden observar, y es otro de los puntos a resaltar, como lo decía, relacionado con la financiación de costos de las enfermedades mentales. Y quiero en esto hacer un llamado y colocarlo de una manera fácil y sencilla de comprender. En este momento, la familia de Rosa Elvira Celi, que todos conocemos el infortunado y trágico caso, está demandando al Estado por 700 millones de pesos. ¿Cuánto le costaba al Estado y cuánto le costaba a Bogotá haber hecho el seguimiento y tratamiento clínico médico de esta persona? Y ahora vamos a mostrarlo cuál es el modus operandi, cómo está psicológicamente esta persona, y es más, por decirlo aunque suene duro, más económico, le es más barato al Estado y al distrito hacer este tipo de atenciones preventivas, no curativas, preventivas en los seguimientos médicos de estabilización en la salud mental, que llegar a responder. Si tenemos ese número de incidencias y de esquizofrénicas, paranoides, bipolares, como lo mostrábamos ahora, e infortunadamente si no hay una atención en la salud, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar? Y más aún, cuando estamos hablando, y me preocupa, porque en el cupo de endeudamiento del cual fui ponente, se tenía 110.000 millones para infraestructura y precisamente para la salud, hablando de salud. Y en esos cambios que se hizo y en esas concesiones que se hicieron, la salud pasó tranquilamente de 111.000 millones a 60.000. Cada día la salud, que es un tema prioritario y un tema que se refleja aquí para la seguridad de los bogotanos y bogotanas, tranquilamente lo trasquilamos y cada día le estamos quitando el recurso a este tipo de personas que necesitan, y le resulta, le digo y reitero, más barato a la ciudad hacer este tipo de tratamientos que con una familia que demanda al Estado por 700.000 millones. Por eso le digo hoy que no es clara la respuesta dada por el gobierno distrital, toda vez que la Secretaría Distrital de Salud dispone de una cuenta maestra para la administración de recursos del régimen subsidiado, específicamente del 23% que aporta para el giro de las UPCs a las EPS, monto que es aportado por el Fondo Financiero Distrital de Salud para garantizar los servicios a la población afiliada de régimen subsidiado, sin ponderaciones diferenciales
para todos los servicios demandados por la población con base en el perfil de morbilidad, dentro del cual uno de los grupos de patologías más relevante es el grupo de patologías de salud mental. Ya lo demostramos, ahí están los números, ahí están las incidencias que tenemos en Bogotá, y podemos decir que estamos frente a potenciales agresores, cualquier persona que salga o con cualquiera que estemos sentados acá y que no tenga un tratamiento, esa persona se nos puede convertir en un potencial agresor y en un potencial homicida, y aquí lo estamos demostrando, que es de acuerdo con la base en el perfil de morbilidad, dentro del cual uno de los grupos de patologías más relevantes para Bogotá es el grupo de patologías de salud mental, con lo cual podemos deducir que la atención para los trastornos mentales no son priorizados por la administración distrital. Quiere decir que cada día nos vamos a encontrar con violaciones de las abuelitas, con empalamientos. ¿Cuántas Roselvira Celi necesitamos en Bogotá para que verdaderamente volteemos, doctor Aldo, a mirar este tipo de situaciones que le resulta más barato hacer ese tipo de seguimientos y estabilización en la salud de este tipo de enfermos? ¿Cómo se ve afectada la seguridad? ¿Cómo se ve afectada la seguridad? ¿Y cómo vamos entonces a responder si el presupuesto fue disminuido? Y yo lo que es una preocupación, doctor Aldo Cadena, que yo lo comparto con usted, en esa trasquilada que se le da desde el cupo de endeudamiento, pensando en la salud y pensando en una mejor prestación de servicio, de 111.000 millones a 60.000 millones. Yo creo que poseemos problemas, secretario, poseemos problemas. Entonces, ¿cómo se ve afectada la seguridad? Por falta de conocimiento frente a la enfermedad mental. ¿Y cómo se ve afectada entonces la seguridad directamente? Y en este punto voy a ser aún más enfática en resaltar que llama mi atención el hecho que la Secretaría Distrital de Salud considere pertinente generar en la sociedad un mayor conocimiento frente a la enfermedad mental para lograr la no estigmatización y consecuente aislamiento de una población con trastornos mentales, siendo esta una intención muy loable de la administración distrital, pero no solo en intenciones podemos seguir en nuestra Bogotá. Y con el presupuesto disminuido, menos, doctor Aldo Cadena. Esa no es su culpa. Yo desde aquí he hecho lo posible, pero a mí me preocupa el tema, porque es un tema que desde el Congreso venimos haciendo el acompañamiento, hemos venido haciendo las denuncias, el doctor Jairo Cardoso juiciosamente ha hecho unos debates en salud, y a mí me preocupa este tema de la seguridad, que es uno de los temas que me apasiona. Y uno de los temas también que trato es el de las mujeres, el de la integridad y el de los niños y poblaciones cuando se ven afectados o atacados. Y aún más, también cuando hablo también de la bancada animalista. Y vemos cómo todo esto tiene relación. Por lo anterior, me uno a la posición de la Secretaría, pero con una invitación, doctor Aldo. Es en el actuar frente a la atención integral en la salud, que es un derecho además, y a la protección social para quienes así lo requieran. Nos resulta más barata la prevención y la estabilización en la salud mental. Ahora miremos, frente a la protección social hay que actuar, y hay que actuar de una manera decidida. Por eso invito, porque son realmente preocupantes los antecedentes de los cuales todos hemos sido testigos a través de las noticias. En lo personal debo recordarles el triste y alto índice de ataques con ácido, en donde la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud hacen parte del pacto de prevención que firmamos el pasado 7 de diciembre, y precisamente lo firmamos para hacerle frente a la prevención. Y en esto voy a hacer entonces... Excúseme un segundito, doctora Olga Victoria. Continúe, doctora Olga Victoria. Muchas gracias, presidente.
Voy a hacer en este momento la recordación, infortunada recordación, de estos sujetos. Y comienzo con un tema de los que, por recordación y por el tiempo, el tema de Javier Velasco, quien fue el perpetrador del homicidio y empalamiento de Rosa Elvira Celi. Y lo señalan como una persona con un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales. En el informe, en esa entidad médica psiquiátrica encontró una versión con varias inconsistencias sobre el crimen. En mayo del 2002, les cuento, este sujeto, Javier Velasco, contó que conoció a una mujer en una cabina telefónica. La invitó a almorzar y tras unos tragos la llevó a un local donde él reparaba radios para tener relaciones íntimas con ella. Según la versión de este sujeto, dijo que la mujer le dijo a la mujer que era soltero y horas después ella descubrió que esto, lo que le había dicho, era mentira. Ella lo agredió con un machete y contó que él se había defendido con otro machete. Sabe que la atacó, pero luego dice que no se acuerda de nada, es la versión que tiene él, que no se acuerda absolutamente de nada. Y para evadir su culpa, Javier Velasco le dijo al psiquiatra que estuvo en un local con 2 personas más, pero tras la borrachera no supo qué pasó con ellos. Dice él, cuando yo estaba en los 5 sentidos, cuando estoy en los 5 sentidos soy muy amoroso. Son las declaraciones que da Javier Velasco. Dice que es sensible con las personas, que no en un sentido homosexual, pero puedo ser muy amoroso con los hombres, porque creo en el amor y creo en la buena voluntad, le dijo Javier Velázquez al psiquiatra. Y según él también dice que el consumo de alcohol y de sustancias como la marihuana, el alcohol y demás, incluido el bazuco, le hacen perder la razón. En el dictamen se revela que Velasco tenía alteradas las funciones mentales superiores, pues a pesar de reconocer la agresión, realizó actos erráticos, como sacar a la mujer a rastras del local, de las que le comenté que la atacó a machete. No estamos hablando de Rosa Elvira, sino casos anteriores del año 2002, y dejó rastros de sangre y no la limpió adecuadamente. Quiere decir que, de acuerdo y de conformidad con la ley 116, que ahora también de manera sucinta, en donde se establece la atención mental en el país y cómo se debe desarrollar y cómo se debe aplicar, pues vemos que no va a responder el presupuesto que tenemos si es disminuido. Y de conformidad con esta ley, pues va y que las considera como enfermedades de alto costo, pero le es más costoso atender al Estado y atender al distrito las consecuencias que se tiene por el no tratamiento de estas enfermedades. Siguiente diapositiva, caso aún más reciente y lamentable, el caso de Carlos Enrique Capera Romero, que cometió el homicidio y empalamiento de su abuela, de la señora Emperatriz Romero. De acuerdo con la Fiscalía, no era la primera vez que Carlos Enrique atacaba a un familiar. Ahí estamos demostrando, en la investigación que hemos hecho, que los principales atacados o sus principales víctimas son el entorno familiar. Y en el año 2002, coincide también con uno de los ataques del personaje anterior, tuvo un altercado con su padre, a quien le cortó el dedo meñique. Por este hecho, su madre lo recluyó en un centro psiquiátrico y en su criterio tenía problemas de rabia. De ese lugar salió en el año 2006. Les comentaba que, ¿cuál era el criterio que tenía la familia cuando esta persona, Carlos Enrique Capera, salió en el año 2006 de ese lugar donde su madre lo recluyó en el año 2002 por haber atacado y haberle cortado el dedo meñique a su papá?
Su familia creía que ya cuando salió, ya esta persona estaba sana. Y ya vemos que esto no tiene cura. Pero ellos, en su ignorancia, ignorante es el que ignora las cosas, el que no las sabe, pues pensaban que ya estaba bien. Y le volvieron a abrir espacio en el seno familiar. A los pocos años de haber salido, inició una carrera como vigilante. En su trabajo, esta persona también ya había demostrado violencia, maltrato verbal, y ya se había ido a los puños con los compañeros vigilantes. A pesar de ello, ya cumplía 3 años en esa actividad cuando infortunadamente ocurre el mes pasado esta agresión. Apuñaló a su abuela, la violó y además la empaló. Otro ejemplo infortunado, Pedro Alfonso López. Nos acordamos que es el llamado el monstruo de los Andes. Esta persona tiene unos de los antecedentes familiares, es hijo de una prostituta. A los 8 años violó a su hermana menor y por esta razón lo echaron de su casa. En la calle se convirtió en un violador. Y además también fue violado por un hombre que fingió ayudarle. Un hombre americano lo adoptó y en la escuela un profesor abusó de él. A los 18 años fue arrestado y violado por 4 reos más. El perfil de las víctimas que este hombre violó y asesinó, niñas entre 9 y 12 años de edad, las convencía diciéndoles que las acompañaría a comprar un dulce, las violaba, las estrangulaba mirándolas a los ojos. El modus operandi de esta persona, este sujeto, siempre a la luz del día, no quería en la oscuridad, y los hechos fueron perpetrados a la luz del día. Para que son esas particularidades, ese tipo de fobias, ese tipo de maníacas, como lo decíamos y establecíamos, que son los comportamientos de esas personas. Entre las características particulares de este sujeto, tenía la capacidad de movilizarse a diferentes ciudades y territorios como Colombia, Ecuador y Perú. Son personas que llegan con unos picos psicóticos, que tienen conciencia para desarrollar, pero en un momento, dentro de su estado, llegan a estos momentos en donde pierden la conciencia. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento o tratamiento mental. El número aproximado de víctimas confesó de 110 víctimas en el Ecuador. Lamentable. 100 víctimas en Colombia y más de 100 en el Perú. La condena de esta persona fue en 1980, fue declarado a 30 años de prisión, logró la rebaja de la pena en 1993 y después de 13 años fue liberado. Nos preguntamos en dónde estará este sujeto. Dios quiera no lo encontremos. Y Dios quiera esta persona tenga un tipo de tratamiento. Fue liberado con 100 víctimas en Colombia, más de 100 en el Perú y 110 en el Ecuador. Otro caso, el monstruo de los Cañauzales, Manuel Octavio Bermúdez. Los antecedentes familiares, tiene una infancia sin acontecimientos relevantes de los padres. El perfil de las víctimas de este hombre son niños y niñas no mayores de 13 años de edad. El modus operandi utilizado por este sujeto usaba su oficio de vendedor de paletas. Vendedor de paletas. O sea que está a la salida de los colegios. A la salida de los colegios podemos encontrar este tipo de personas. Y los sedaba. Y llevarlos a las Cañauzales, los violaba, asesinaba y los enterraba. Las características particulares de esta persona: guardaba los objetos y las prendas íntimas de sus víctimas, que él los consideraba como trofeo. Empalaba
De igual manera, pues cometía también ese tipo de ilícito, empalaba, su habitación también estaba empapelada con recortes y las noticias de sus asesinatos, de sus violaciones. Para él es un tema de triunfo, de satisfacción, de sevicia, saber que ha cometido todo este tipo de ilícitos. Número aproximado de víctimas, más de 20 niños violados, sedados al salir de sus colegios y enterrados. La condena en este momento paga una condena de 26 años en la cárcel de San Isidro en Popayán. Otro caso, la bestia de los manglares, Daniel Camargo Barbosa. Antecedentes familiares: a los 26 años encontró a su esposa con otra persona, teniendo relaciones íntimas. Perfil de las víctimas: mujeres vírgenes entre los 19 y 23 años de edad. Ese es el desquite como de la sociedad. El modus operandi de este sujeto: se ganaba la confianza con su buen aspecto físico, las violaba, las asesinaba y les sacaba el corazón. Queda uno petrificado frente a todo este tipo de situaciones. El número aproximado de víctimas, les quiero contar, 71 mujeres que vivieron esta situación. La condena de esta persona fue en 1974, fue condenado en Gorgona a 25 años, se fugó al llevar 10 años y 15 meses, después fue capturado y asesinado en la cárcel por un familiar de una de sus víctimas. 71 mujeres por esta persona. Otro caso. Nombre: Ted Bundy. Este caso sucedió, que no son solamente casos que suceden aquí, en nuestro país, en nuestra ciudad. Antecedentes familiares: esto sucedió en Vermont, Estados Unidos, en 1946. Rechazado por su madre, tuvo una crianza caracterizada por violencia intrafamiliar. El perfil de las víctimas de este hombre eran mujeres jóvenes de cabello largo y oscuro. Aquí encontramos todo tipo de tendencias, todo tipo de vejámenes, todo tipo de perfiles, en niños, en edades, en situaciones. Usaba una venda en el brazo simulando roto para pedir ayuda. Y de esta manera atraía a su propia casa, las violaba, las asesinaba y mordía todo su cuerpo. Eso hacía con las víctimas después de que las mataba. Número aproximado de víctimas: 30 crímenes, pero confesó 400. Quiere decir que se quedaron en la impunidad los otros. Condena de esta persona fue en 1989 y fue ejecutado y fue enviado a la silla eléctrica. Otro caso. Yo aquí les tengo muchos casos, no sé, presidente, ya me quedan 2 casos, ya para empezar las conclusiones, que son casos escalofriantes, y es que quiero demostrar que no solamente es aquí, pero nosotros contamos con una sensibilidad, tenemos protección a las mujeres y a los niños, y que en ese sentido debemos precisamente procurar que sus derechos verdaderamente sean protegidos. Estamos hablando de el carnicero de Rostov. Antecedentes familiares: es ucraniano, fue humillado y maltratado por sus padres y comenzó, doctora Clara Lucía, torturando a los animales. Esta persona fue la primera manera como expresó ese tipo de violencia.
El perfil de las víctimas, doctora Clara Lucía, es mujeres, niños y niñas. En su infancia fue con los animales. Sabía hablar con los niños. Había sido maestro. Tenía 2 hijos. El acuchillarlas le producía placer y casi siempre le sacaba los ojos, y discúlpenme, pero esa es toda la investigación que hemos hecho, y masticaba alguna de sus partes. Características particulares: era impotente y sentía placer al maltratar los genitales de sus víctimas. Necrofílico: estranguló a una joven de 17 años y la mordisqueó y le comió parte de sus senos. Número aproximado de víctimas, esos números son aterradores: 56 asesinatos probados por las autoridades. La condena fue ejecutado en Moscú en 1994. Mire que no estamos hablando de fechas lejanas, estamos hablando de fechas cercanas. Henry Lucas y Otis Tull. Antecedentes familiares de Henry: familia desestructurada, su madre prostituta, su padre alcohólico. Su primera experiencia sexual fue con animales, a los que después asesinaba. A los 23 años mató a su mamá y tiene relaciones con el cadáver de su madre. 5 años recluido en un hospital psiquiátrico. La otra foto corresponde a Otis Tull. Desde los 7 años fue sometido por su hermana a perversiones sexuales. A los 9 años ya era drogadicto. A los 13 años se ofrecía a los borrachos. Era una persona homosexual. Y el perfil de las víctimas: Henry asesinaba a mujeres jóvenes de ojos y de pechos grandes. Otis buscaba hombres jóvenes. El modus operandi de esta persona: se ganaba la confianza de sus víctimas hablándoles, tenía buen aspecto físico, abusaba sexualmente de las víctimas, las mataba y las descuartizaba. Características particulares: repartía los cuerpos descuartizados por todo Estados Unidos. Número aproximado de víctimas: 360 asesinatos. La condena: fue condenado a cadena perpetua. Si vemos entonces estos casos infortunados que ha tenido Colombia, que hemos vivido en Bogotá, 2 de estos, y que internacionalmente también los he traído, es para decir que estamos fallando. Y que no tiene cura ni en Bogotá, que no tiene cura, doctor Álvaro Argote, ni en el exterior, que no tiene cura, porque no son enfermedades curables, pero sí son enfermedades tratables, controlables. Por eso yo tengo unos interrogantes hacia la administración, y lo hago de manera propositiva. Los interrogantes son los siguientes, ahí también están en la diapositiva. ¿Qué programas, tratamientos, oportunidades genera el distrito para quienes sufren este tipo de enfermedades? ¿Qué conductas se consideran causadas por estas enfermedades mentales? Dentro de las que tenemos y vivimos en Bogotá, dentro de la base de datos que contamos, porque ¿cuántos subregistros también tendremos? Me imagino que muchos. ¿Qué programas implementa el distrito para informar y reseñar sobre estas conductas? ¿Cuáles son los protocolos de atención en casos que impliquen enfermedades mentales? ¿Cómo procede la policía en estos casos? ¿Cómo actúan las instituciones para tratar cada caso de las enfermedades mentales, en los trastornos de suicidio, en las agresiones, en la bipolaridad, entre otras, que yo enumeraba y que sabemos que tenemos y que padecemos según se clasifiquen estas?
Y en ese sentido, entonces, me permito, antes de hacer ya las conclusiones y la propuesta, presidente, traer a colación una ley que tampoco es lejana. Es una ley 1616 del año 2013. Y estamos hablando de la salud mental. Ya hablamos qué es la salud mental, cómo la define la Corte Constitucional, cuáles son los derechos constitucionales asociados a la salud mental, pero también en esta ley habla de la promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental. Y en esto pues no me voy a detener a leerla porque todos podemos consultar esta ley 1616 de 2013, pero sí quiero traerla a colación porque es una ley de este año y habla de las modalidades y servicios de atención integral e integrada en la salud mental. Y en esta pues yo hacía la lectura de lo que con que contamos en el distrito. Aquí también trae cuáles son las instituciones, qué deben hacer las instituciones prestadoras de servicios de salud, y hablaba, y por supuesto pues que tiene lógica relación con lo que habla la ley y con lo que tenemos en el distrito. Pero es importante que lo tengamos en cuenta y también lo que habla el Consejo Nacional de Salud Mental y también tener en cuenta lo que se ha establecido en el Observatorio de Salud. Yo sé que el doctor Jaramillo ha hecho un trabajo y ahora el doctor Aldo también lo ha venido haciendo, y que el año pasado estuvimos trabajando como bancada y el doctor Jairo Cardoso venía trabajando precisamente este tema de las enfermedades mentales. Y hoy vemos que frente a esto tenemos casos recientes. Por lo tanto, yo hago el llamado para que se dé cumplimiento a esta ley, en donde esta ley considera las enfermedades mentales como enfermedades de alto costo. Pero si le damos un tratamiento, si disponemos de los recursos, si hacemos un trabajo juicioso, le resulta más barato a Bogotá hacer la prevención y no hacer entonces asumir los costos jurídicos, penales, a las demandas que lleguen al Estado, porque no hemos hecho un tratamiento y un seguimiento clínico de este tipo de personas con esas enfermedades, infortunadamente. Para terminar, presidente, proponemos para contribuir en la prevención, en una adecuación, en una atención integral, y quisiera proponer en el trabajo que juiciosamente hago con el doctor Jairo Cardoso, mantengamos una mesa permanente de seguimiento, o pedirle al presidente constituir una comisión de seguimiento para poder, ya que tenemos esta ley 1616, poder hacer el acompañamiento a la administración, poder hacer el seguimiento y que de manera propositiva y constructiva aseguremos la integridad, aseguremos la atención y le permitamos a Bogotá, le permitamos a esos pacientes que tienen derecho, al igual que sus familias, a tener una tranquilidad, una seguridad emocional, a que tengamos calidad de vida, a que económicamente y socialmente podamos tener un desarrollo normal y que estas personas puedan tener comportamientos acordes a la sociedad y no este tipo de situaciones que nos llevan y nos conllevan a pensar que cuando veamos un paletero no sabemos ante quién estamos, que estemos con un maestro y que mandemos a nuestros hijos y a nuestros sobrinos y no sabemos con qué tipo de persona estamos. Esto es una atención que debemos darle y nos gustaría acompañar en una comisión esta ley para contribuir a este tipo de desarrollo y de atención. Que se puedan estructurar diagnósticos y acciones en aras de tener claridad sobre el riesgo que suponen, doctor Aldo Cadena, las enfermedades mentales en la vida cotidiana de una ciudad. La Universidad de Santo Tomás tiene unos libros en los cuales también pudimos hacer el estudio y que es tema que agradezco a mi equipo de trabajo, a la doctora Karina, a la doctora Sandra, que juiciosamente se sentaron frente a esta proposición que hicimos, nada fácil de sacar adelante, pero las felicito porque lo lograron, muchas gracias. Decía, la Universidad de Santo Tomás tiene un estudio
importante, hay unos libros juiciosamente hechos que se tratan de la salud mental y de la incidencia en la seguridad, que también los invito porque son aportes desde la academia que nos sirven muchísimo. También invito, y nuestra propuesta, doctor Aldo Cadena, a consultar e invitar a médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, abogados y especialistas, a las familias, a los líderes, que cuando detectemos este tipo de personas, tengamos la consideración y la sensibilidad, que ninguno estamos ajenos a un tipo de alteración, hablo médicamente, pero también me es preciso el momento, en una de las críticas constructivas que yo le hacía el año pasado a la Secretaría de Salud en cabeza del doctor Jaramillo, en los CAMAT, y veíamos que tenemos que tener la consideración como seres humanos, en la consideración de la salud de los demás, y advertirlo, y hacer entonces el seguimiento, avisar a la línea 106 para que puedan hacer ese tipo de tratamientos, y no llegar a consecuencias nefastas. Pero cuando hablo de los CAMAT también veíamos que este tipo de alteraciones también las tienen las personas que consumen bazuco, que consumen marihuana, que consumen sustancias psicoactivas, que consumen alcohol. Pueden llegar, cuando hablan las señoras, y yo tengo este tipo hago ese seguimiento con la violencia contra las mujeres, y estos hombres aducen las lagunas mentales, en donde van, se emborrachan, llegan a su casa, hacen y deshacen, y al otro día, mi amor, no me acuerdo. Cuando tengamos este tipo de situaciones, tenemos que denunciarlas, pero no para hacerlos aparte, sino para hacerlos parte de la sociedad. Y esa es una recomendación que desde el miraísmo me permito hacer, y como persona me permito hacer. Que no nos dé miedo, porque esto nos permite tratamiento y acompañamiento, y no hacinamiento en las cárceles como hoy tenemos. Por lo anterior, entonces, cuenten con nuestro acompañamiento. Si nos permite, presidente, ya usted lo concluir, hago la solicitud formal de esta mesa, y aunque no pertenezco a esta comisión de gobierno, me gustaría también acompañarlo, y es un compromiso también en estos temas por la seguridad de todas y de todos. Hasta aquí mi exposición, presidente, y seguiría el doctor Jairo Cardoso. Muchas gracias.